Génesis 29. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo. Y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo de su lugar, a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Y él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. En el Salmos 14:1 y en el Salmo 53:1 vamos a ver lo que se describe como necio. Y esto es importante porque precisamente aquí ahora vamos a empezar a conocer lo que significa Labán. Y Labán es un necio. A pesar de que su nombre significa blanco, pues uno diría: pues está bien, blanco. El blanco representa purificación, pureza, limpieza, no sé. Pero eso es lo malo solamente de quedarnos con esas ciertas cosas sencillas de la Biblia. Para eso sirve estudiar a profundidad el hebreo. Para esto es la importancia de conocer Labán en hebreo. Labán en hebreo pues significa blanco, pero al revés dice, no desconozco cómo se pronuncia, Nabel, pero se dice, significa necio. Al revés, la palabra Labán significa necio. Y esto es lo que era Labán, era un necio. Y de acuerdo al Salmo que les dije al principio, precisamente habla de lo que un necio es un tonto porque no tiene el temor a Dios. Una persona que se fija solamente en las cosas materiales y prácticamente pierde el contexto de su vida porque se enfoca en lo material y no en lo espiritual. Por lo tanto, eso lo convierte en un necio, o yo lo llamo en un tonto espiritual. Y eso es Labán. Y ahora vamos a empezar a conocer más de él. Vamos a aprender que Dios utiliza incluso a los necios para enseñarnos cosas. Y es que la palabra Labán no solamente se queda en esa interpretación. Si la dividimos, podemos ver que si le quitamos la L o la Lamed, diría Ben, que significa hijo. Y si le quitamos la N o la Nun, diría Lev, que significa corazón. Por lo tanto, también podemos aprender de que Labán, por medio de que Dios utiliza a estas personas, nos hace a los creyentes hijos del corazón o hijos de corazón. De acuerdo a las dificultades, como personas como Labán nos pueden ayudar a enfrentar. Así que si tienes algún problema, algún trabajo difícil, si tienes algún problema siempre en tu vida muy marcado, quizá ese sea tu Labán. Pero es una persona necia, quizás es un trabajo necio en el que te están pidiendo que robes, en el que trabajas en alguna farmacia y te dicen que pues se van a hacer traficar con los medicamentos, o te piden hacer cosas ilícitas. Quizá ese sea tu Labán. Una empresa enfocada en el mundo, en lo material y no en las cosas espirituales. Pero Dios va a utilizar eso para hacerte hija o hijo de corazón. Y estas pruebas que pases ahí te van a atraer a la presencia de Dios y te van a enseñar cosas, que es lo que vamos a ver con Jacob y con Labán. Entonces, con esto podemos entender que Labán, para los cristianos, lo podemos interpretar como el corazón de un hijo que es encaminado de regreso. Y pues es como las consecuencias que tuvo Jacob por haber mentido a su padre, por haberlo engañado. Por lo tanto, él recibió precisamente 3 engaños en su vida. Y aquí vemos el primero con Labán. Así que continuamos con el versículo 6. Dice: y él les dijo: está bien. Y ellos dijeron: bien, he aquí Raquel su hija viene con las ovejas. Y él le dijo: he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que brevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellas, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Raquel significa oveja y es una figura de la iglesia, pues requiere de un pastor. Esta es como la interpretación cristiana. Yo la veo más como está simbolizando la primera esposa
de Cristo, con la cual se quería casar, que representa al pueblo de Israel. Y bueno, ya después vamos a ver que no se pudo casar por lo del becerro de oro y bla bla bla, son otras cosas. Pero también los cristianos lo interpretan más como una representación de la iglesia, el cual es Raquel, la única mujer en toda la Biblia, la cual se le conoce que es una pastora. Pero esos son otros temas que no nos vamos a meter. Ahora el versículo 10 dice: y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Pues eso no es, pues, sí, ya lo removió y qué. No, es que dice en el versículo anterior que no podían abrevar o quitar la piedra hasta que todos los rebaños estuvieran juntos. ¿Por qué? Porque tenían una tapa el pozo. ¿Y eso qué? Bueno, esa tapa era muy pesada para que ningún pastor abusado aprovechara y se acabara toda el agua o abusara del pozo hasta que estuvieran todos juntos, todos los que apacentaban ovejas, los pastores, vinieran juntos y entre todos pudieran remover la piedra todos juntos. Y por esto es que vemos cómo es que un hombre enamorado puede ser capaz de hacer cualquier cosa, incluso hasta remover una piedra que entre al menos 3 personas se debería haber movido. Y así somos los hombres, nos gusta alguien y hacemos hasta lo imposible por hacerlo. Y por esto esa es una pequeña razón de la cual yo digo que, bueno, es Raquel una figura del pueblo judío, porque como Jacob representa que hace lo imposible por conquistarla, pues digamos que esta primera esposa es Israel. Entonces Jesús va a hacer lo imposible, va a remover una piedra muy pesada con tal de conquistar a Israel. Es hasta aquí ese simbolismo, realmente no abarca mucho más, se explica después con lo que vamos a ver en el capítulo número 3 de Éxodo, el cual se encuentra un código que es increíble. Yo creo que es el más increíble de todos los códigos que he descubierto, porque el código forma una figura, se forma un dibujo en el cual se puede ver a Jesús como con una corona en la cual se ve el nombre precisamente de todas estas esposas. Y entre ellos se encuentra Lea, se encuentra Raquel. Por lo tanto es como el pastor que muere por sus esposas. O sea, Jacob, representado que está muriendo por sus esposas, que representa obviamente a Jesús, que es el que muere no solamente por el pueblo de Israel, sino pues muere por todo el mundo. Entonces no me adelanto, la verdad está increíble. Ahora versículo 11 dice: y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era el hermano de su padre y que era su hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas. Algunos dicen que corrió porque como creía que también traía regalos, como cuando fueron por Rebeca. O sea, el verdadero interés de Labán era, pues bueno, corrió porque si ya me trajeron regalos una vez, quizá me traigan más. Entonces, ¿qué fue que por eso corrió? No sé. Después, versículo 14. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirías de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor, Lea, y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Ahora, de acuerdo con Lea, ¿qué onda con ella? O sea, la interpretación es muy difícil. Viene, creo que de la árabe o la acadio. O sea, el chiste es que la raíz es como, se puede interpretar como vaca o vaca salvaje o fatigada. Entonces, realmente no sabemos a qué se refiere con esa expresión de que los ojos de Lea eran bonitos o delicados. Porque quizá unos dicen que era fea y lo único que tenía bonito era los ojos. Y en cambio su hermana Raquel pues era muy bonita. Ese sí se queda claro, creo que no deja espacio a interpretaciones. Pero en el caso de Lea no sabemos realmente qué significa. Si tenía nada más ojos bonitos o que era más o menos y los ojos eran muy buenos, o no sabemos.
Después viene en el método de secuencia de letras equidistantes, cada 77 letras, los versículos que se esconde el nombre, otra vez se esconde el nombre de Jesús, justo al lado de su nombre de la palabra venir o venida. Y lo curioso aquí es que las palabras que se utilizan para formar este código de Jesús, se utiliza la palabra mi carne, lo que da a entender que Jesús mismo es el cumplimiento de esta profecía. Tú eres carne de mi carne, o sea, aquí hay un pacto entre conseguir una esposa a través de la carne, y además esto lo puede confirmar Mateo 28 dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces Jacob está representando en el código, y el código lo confirma, al Mesías, a Jesús, que viene a servir por una iglesia, viene a trabajar años para conquistarla, para poder obtenerla. Y bueno, les repito, más adelante en el capítulo 3 del Éxodo, increíble capítulo, se ve un poema en los códigos que hablan sobre Jesús cantándole a las esposas Raquel, Lea, Bila y la otra, no me acuerdo cómo se llama. Le está haciendo un poema que incluso viene en los salmos ese poema, y se interpreta que realmente Jacob está simbolizando el Mesías, o sea, Jesús le está cantando a esas esposas, a Raquel, Lea, o sea, a la iglesia cristiana, a todo aquel que ha aceptado a Cristo. Versículo 18, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no te la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Y le pareció como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame a mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme con ella. 7 años entregados, trabajando para conseguir una esposa, y se te hacen pocos. ¿Se imaginan entonces el nivel de amor que tenía por esa persona? O sea, estaba prácticamente obsesionado. Y lo curioso es que pasaron 7 años, por lo tanto, no era una obsesión, era algo mucho más profundo lo que sentía. Después dice, entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que en la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo a él, y se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa, su hija Lea, por criada. Y venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y aquí los músicos es donde llegan y dicen, bueno, ¿por qué engañó a Jacob? ¿Por qué pudo engañarlo? Y es que de acuerdo a ellos es que dicen que es porque no sabía música, porque él pidió la menor y le dieron la mayor. Chiste muy malo, pero bueno, al final de cuentas es un chiste. Sí, sería buena pregunta eso de por qué la engañó, o sea, que no se supone en la boda a la vez. Bueno, igual y tenía el velo como ahora, ¿no? Y el tiempo de entonces quizá era mantener el velo toda la noche. El libro de Jacer nos puede dar una pequeña luz, pequeña porque realmente no nos dice nada. Dice que en la noche, lo mismo que aquí, Labán apagó todas las luces para que no se viera nada. Y Jacob le preguntó, bueno, ¿qué es esto? Y Labán le dijo, pues es la costumbre de aquí, así se suele hacer, se apaga todo y todo es como a oscuras. Y al final de cuentas invitaron a los vecinos, y los vecinos, como queriendo decirle a Jacob, le gritaban, ¡Gelea! ¡Gelea! Y Jacob no entendía qué gritaban, y ya al final de cuentas pues le dieron a la hermana mayor. Y bueno, otras interpretaciones y pequeñas enseñanzas que podemos sacar es que, por ejemplo, hay que revisar las cosas que uno va a adquirir antes de obtenerlas, ¿no? Uno hay que analizar. Y sí, la verdad digo es que ha pasado, a veces compras un celular que te venden ahí misteriosamente, y por no revisarlo, por no hacerlo el chequeo bien de lo que te están vendiendo, pues te terminan engañando, ¿no? Así que puede ser un buen principio mercadológico, mercadotécnico, aplicado a nuestras vidas, de revisar primero las cosas que vamos a adquirir, ya sea compradas, vendidas o lo que sea, y está bien. Y hay otros que enseñan que la conclusión es que primero te tienes que casar con Lea, o sea, casarte con tu realidad. Esto es lo que interpretan ellos. Algunos que hay que primero casarse con lo que Dios ya te ha dado, que es tu realidad, o sea, Lea, y ya después
luchar por tus sueños, por lo que realmente vale la pena. Entonces, si fue fácil para ti luchar por la realidad, por las cosas que ya tienes, por mantenerlas, por cuidarlas, pues ahora esfuérzate el doble para trabajar por los sueños que realmente quieres. Versículo 26. Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Y bueno, también concluyendo con las conclusiones anteriores, también unos opinan que quizá estaba borracho. Digo, el contexto de la Biblia y el libro de Jasher prácticamente dicen que todo estaba a oscuras, y así pasó toda la noche, así fue la fiesta, y ya en la mañana cuando se despertó, veo que Lea estaba en su pecho, y así que fue cuando despertó y dijo: bueno, ¿tú quién eres?, ¿no? Entonces, esa es como la interpretación. Y otros dicen que a lo mejor en ese proceso de la fiesta, pues también terminó todo borracho, y pues por eso es que no se dio cuenta. Y con respecto a la frase que dice: cumple la semana de esta, o sea, hace una semana, o sea, 7 años, una semana, se le dice 7 años. Una semana de 7 años. Aquí se utiliza el término semana de años, no de día. O sea, cumple una semana refiriéndose a 7 años, no una semana de día. Y esto es muy importante, es la base. Así que seguramente va a estar revisando este video cuando estés estudiando Daniel, porque aquí se da la respuesta a que una semana de años existe, pero también existe una semana de días, que es la que conocemos, pero esta que está hablando aquí no la conocemos, y es una semana de años. O sea que Jacob tenía que trabajar otra semana, o sea, 7 años más por Raquel. Y este principio sirve para explicar lo que seguramente estás estudiando. Si estás regresando a este video, estás estudiando quizá Daniel, las 70 semanas de Daniel, en el cual se observa que falta que se cumpla la última semana, la semana 70 de Daniel, ¿qué? 40, no me acuerdo. Y entonces esta última semana no se refiere a una semana, se refiere a años. O sea, que se cumplan 7 años más. Pero bueno, aquí está la base de que existen dos: semana de días y semana de años. 7 en unas 7 días y en otros 7 años. Versículo 28. Hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y le dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años más. O sea que, utilizando la palabra semanas, Jacob trabajó para Labán por 3 semanas. 3 semanas o sea, 7 años. 7 años, una semana y otra vez una semana más, o sea, 7 años. Versículo 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Paréntesis, unos preguntan que por qué Dios vio bien eso de que tuviera 4 esposas. Realmente era una, que era Raquel, pero se tuvo que casar lo engañaron, se tuvo que casar con Lea, entonces ya tenía 2, entonces es permitido tener 2 esposas, y luego si contamos que tuvo hijas con las siervas de ellas, de sus esposas, pues entonces tuvo 4 esposas. De acuerdo al contexto está bien, son otras épocas, otra cultura, otras reglas, otras normas, y además otros opinan que no era que no había sido dada la ley, por lo tanto no había ley, no había algo que te dijera, pues no, nada más puedes tener una esposa, o no sé, qué sé yo. Al final de cuentas está escrito así porque sirve para Dios, para explicar sus propósitos y explicar cómo iba a traer y cómo iba a trabajar el Mesías, y cómo iba a ser representado el Mesías en todos estos capítulos anteriores antes de su venida. Y cuando él ya naciera, pues pudiéramos descubrir que esto nos está hablando precisamente de cómo iba a ser él, cómo iba a ser este Mesías. Por lo tanto, tenemos a un Jacob, a un Mesías que trabaja por una mujer, Israel, y que va a terminar con 4 esposas. O sea que viene un pastor para guiar, para conquistar a una mujer, y termina con 4, lo que representa que el Mesías iba a venir
por su pueblo, Israel, pero va a terminar con un pueblo enorme. O sea, todas las personas que crean en Cristo. Va a terminar con mucho más de lo que por él venía. Versículo 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto yo Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón, y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Aquí tenemos el comienzo de las tribus de Israel. El primero, bueno, vamos a ver con Rubén, significa miren, un hijo. Simeón, de acuerdo con lo que vimos, significa escuchada. Leví, unido a. Y Judá, alabado, celebrado. La raíz es como usar la mano, lanzar, dar gracias, alabar con manos extendidas o confesar. Podemos ver también a través de los nombres que el crecimiento espiritual de Lea, porque de acuerdo, miren, un hijo, escuchada, unido a, alabado. Finalmente podemos ver que la conclusión de lo que debe ser nuestra vida es alabar a Dios, de acuerdo al nombre de este último hijo. Y conclusión respecto a Lea y esto es que aquí en la tierra vamos a ser menospreciados, pero ese es el propósito, llegar a enamorarnos de Lea, o sea, de las cosas que ya tenemos, para finalmente darnos cuenta que lo único que importa es alabar a Dios por todas esas cosas que nos ha dado, y finalmente Él poco a poco pues nos va a dar la bendición de casarnos con nuestros sueños. Y finalmente en este versículo, desde el 29, 25 al 34, vemos que se encuentran 2 veces escondido el nombre de Jesús en el método de secuencia de letras equidistantes, y se conectan con el nombre de Jehová, el Señor e Hijo. Algo que pues está corroborando que esto prácticamente está hablando de Jesús. Y de hecho el código menciona 2 veces el nombre de Jesús y se une con el cual es Jehová, el cual es Señor, su Hijo. Por lo tanto podemos entender que Jesús, el cual es el Señor, Jesús, el cual es el Hijo. Nos vemos.